deciros que el PK lanza esta campaña de Andalucía en pie para actualizar el sentir de aquel 4D de hace 40 años y la necesidad de una Andalucía en pie. ¿Por qué? Pues porque en los últimos tiempos no solo tiene que haber una Andalucía en pie, sino que hemos visto una Cataluña en pie, obviando el rechazo a esas posturas independentistas que representan gente como Puigdemont o posiciones muy centralistas como la que representa el gobierno central del PP, el PSOE, Ciudadanos. Existe una Cataluña, un pueblo de Cataluña que el pasado 1 de octubre fue el que recibió los palos, fue el que se llevó las hostias por defender sus escuelas, sus ambulatorios y sus derechos fundamentales. Ese pueblo catalán que existe y que ha estado en la calle y está en la calle movilizado, sí que pide lo mismo que nosotros estamos obligados a pedir, que es una ruptura democrática y un proceso constituyente. Tanto Cataluña como Andalucía viven una realidad de una democracia muy limitada, fruto de aquella modélica transición. Ambos territorios padecemos un sistema económico al servicio de la oligarquía, no al servicio de la clase obrera. Carecemos de derechos y libertades fundamentales en ambos casos y creo que ha llegado la hora que Andalucía se ponga en pie y al lado del pueblo catalán, no de sus representantes, como lo llaman ahora, legítimos, y avance y vaya hacia ese proceso constituyente. Esta tarde, aquí, primero vamos a ver el documental, que ahora cuando yo me callo empezará a andar, y después tendremos una mesa redonda donde participarán el camarada Felipe, el camarada Bustamante, el camarada Ernesto Alba, nuestro secretario general, y nuestra camarada Eva, donde nos darán las claves de esa campaña de Andalucía en pie y también los resultados de la investigación que ha llevado a cabo la camarada Eva para desentrañar los misterios y ese manto de silencio que cubrió el caso de José Manuel García Caparrós. Sin decir nada más, comenzamos a ver el documental. Hoy, 40 años después del 77, vivimos en una Andalucía y en una España sin soberanía, que no ha resuelto la cuestión territorial, pero que tampoco tiene el poder económico y político para resolver la cuestión social y la explotación de la clase trabajadora por un sistema que es el capitalismo, que es un sistema brutal contra los intereses de la clase trabajadora de nuestro pueblo. Esta mañana tuve la oportunidad de estar de brija con el camarada Fidel y hemos visto como una cooperativa, que por cierto salió en las noticias no hace mucho con el incendio, la Marisma, una cooperativa de agricultores, no tiene la capacidad de crecer en aras de la transformación de los productos alimenticios del sector primario que ellos distribuyen. Una cooperativa que no tiene un apoyo económico de una banca pública, de un sector público que permita la transformación y la creación de en nuestro territorio. Y así muchos ejemplos. Lo hemos tenido en Lebrija, pero lo vemos en muchos sitios, en una Andalucía donde tenemos un sector primario que es muy importante, donde tenemos unas condiciones climáticas que son muy importantes, pero donde no avanzamos en el cambio de modelo productivo. Y para avanzar en el cambio de modelo productivo se necesita soberanía. Soberanía frente a un sistema de neoliberalismo que atenta contra la soberanía de los pueblos, que atenta contra la soberanía del Reino de España y también de pueblos como el pueblo andaluz. Y frente a ese sistema, la propuesta de los y las comunistas debe ser la ruptura con el 78, la ruptura con la Unión Europea y el euro como instrumento de las clases dominantes del capitalismo para someter a los pueblos y para dejarnos sin soberanía. Por tanto, nosotros apelamos a un nuevo proceso constituyente, como fue el 4D, un proceso constituyente que ponga la riqueza del país al servicio de la clase trabajadora del pueblo y un proceso constituyente que sirva también para resolver la crisis territorial, la crisis social que se ha abierto en estos años, que tiene su reflejo en la situación que está viviendo Cataluña. En Cataluña vamos a unas elecciones que son excepcionales, puesto que hay dirigentes políticos que están en la cárcel, pero también hay dirigentes sociales que están en la cárcel. Creo que nos estamos jugando y estamos viendo cómo el Estado está pasando de un Estado de derecho
y un Estado social en España, en nuestro país, que se consiguió con la movilización de la clase trabajadora, la movilización de los sindicatos, a un Estado represor y a un Estado penal. Y por tanto, en Cataluña, en estas elecciones, nos jugamos mucho también. Creo que sería una gran derrota que el bloque que llaman constitucional, que ha impuesto desde arriba un proceso electoral y que ha aplicado un artículo que es el 155, que rompe con el derecho a la autonomía, pueda salir victorioso de esta elección. Frente a la polarización del discurso independencia sí, independencia no, o constitución sí, constitución no, creo que la alternativa nuestra tiene que ser claramente por una ruptura, por un proceso constituyente y por un modelo de república federal, que es la única vía que tiene también el pueblo catalán y el pueblo soberanista de catalán de poder decidir. El derecho a decidir creo que es un derecho que hoy las comunistas hemos defendido y que en España, como hemos visto, solo se podrá llevar a cabo a través de una república federal y de un proceso constituyente. Por eso es fundamental ampliar nuestras alianzas sociales, defender nuestro modelo de república con el derecho a decidir de los pueblos, nuestro modelo de república que traiga la soberanía para los pueblos como el pueblo andaluz, y el modelo de república que permita cambiar nuestro modelo productivo, poner la energía en aras de los intereses de la clase trabajadora y del pueblo, nacionalizar Endesa, tener una banca pública y romper con los oligopolios y con los sectores económicos que tanto oprimen a nuestro pueblo y que tanta desigualdad y pobreza genera en Andalucía. Por tanto, el 4 de diciembre, como no puede ser de otra forma, estaremos en las calles, estaremos en Málaga, y los comunistas tenemos que hacer un ejercicio de pedagogía, de memoria y de proyección de futuro en aras de organizar a nuestro pueblo, a nuestro partido, a nuestros aliados para transformar nuestro país y para que vuelva a haber un 4 de diciembre en Andalucía, donde el pueblo trabajador y las clases populares de Andalucía se expresen en la calle con el objetivo de cambiar las políticas neoliberales y con el objetivo de frenar la deriva penal del Estado represor que encabeza la monarquía, el Partido Popular, Ciudadanos, el Partido Socialista y, en definitiva, el IBEX 35. Pero esa es nuestra propuesta. No me quiero alargar mucho porque tenemos una mesa con varios camaradas y donde, a partir de las preguntas, de las intervenciones que también hagáis, pues podemos seguir con el debate. Bueno, yo, brevísimamente, ¿por qué mataron a Caparrós? No fue un tiro que se le escapó a alguien. Mataron a Caparrós porque en la construcción del Estado de la Autonomía ellos querían imprimir una cierta velocidad y se les escapaba con gran velocidad, con grandísimo impulso, con 2 millones de personas en la calle, la España más España, Andalucía. Ortega y Gasset nos llamaba la España más España, la más unitaria, la más sometida, un poco en aquella relación lógica que hemos hecho siempre y que habrá que repetir otra vez. Han conseguido la clase dominante en España que cuanto más pobres seamos más españoles. No sé, una dinámica nos ha metido. Y entonces, los más españoles y los más pobres de pronto dicen no, no. Y salen a la calle y entonces hay que pararlo. Y hay que parar la profundidad de la democracia. Matan a Caparrós, la policía, lo mata a Caparrós directamente la policía. Crimen de Estado, terrorismo de Estado. Matan al abogado laboralista de Atocha en el mismo momento político, más o menos, e intentan pararlo todo. Pero no logran parar Andalucía. No logran parar Andalucía. Ahora he oído yo las versiones de Susana Díaz. Éramos los luchadores por la unidad, por la paz, por una transición pacífica. No es verdad. Nos oponíamos a un intento constitucional que empezó a sonar como confederar el norte, excepto la sufrida Asturias, y provincializar, que viene del latín las vencidas, provincializar el resto, empezando por Andalucía. Andalucía era la prueba de que todo lo demás, excepto las 3 nacionalidades históricas, teníamos que someternos. Y Andalucía rompe el esquema, y rompe el esquema con palabras que ahora se tachan mucho. He vuelto a oír a Susana, yo no estoy obsesionado con Susana, pero ahora estoy jubilado de algo más en la televisión, diciendo que ella está contra el derecho a decidir. Pues bien, lo que hacemos
entre el 4 de diciembre del 77 y en octubre del 81, cuando se vota el estatuto, creo que fue octubre, ¿cuándo? 20 de octubre. 20 de octubre, lo que ejercemos es el derecho a decidir. Los andaluces quieren decidir qué tipo de autonomía queremos, que no estaba prevista constitucionalmente, de ahí los dos. Es la única autonomía, es la única situación constituyente que necesita dos referéndums. En ningún país del mundo se ha dado eso. Con un referéndum ha sobrado. Aquí dos. Tuvimos que hacer dos referéndums. Uno para el estatuto el 20 de octubre y uno antes, el 28 de febrero de 1980. Ejercimos el derecho a decidir. Eso es lo que se ejerce. Por encima de las previsiones de un gobierno que nos quería someter, y le dijimos que el artículo 144 no, que el 151, ese es para las nacionalidades históricas, pues mire usted, no, vamos a referéndum, y aprobaron el referéndum, eso que dice que votemos todos los españoles, solo lo votamos los andaluces, con una ley de modalidades de referéndum que decía que aquí votaban los vivos y los muertos, era el 50% del censo, no de la participación, y votaron los muertos. Perdimos a Jaén y Almería. Jaén lo ganamos porque no habían computado las papeletas que se habían pegado, eran muy finas, y lo ganamos. Y quedó Almería. Y eso que dicen ahora que no se puede cambiar la ley para hacer un referéndum en Cataluña. Cambiamos la ley de distintas modalidades de referéndum. La cambiamos en el Congreso. ¿Por qué se cambió? Porque, como se ha hecho la versión oficial de la transición, 7 sabios en torno a una mesa lo decidieron. Porque había un impulso social en la calle terrorífico, perdón por el adjetivo, tremendo, muy grande, muy intenso, y no podían hacer otra cosa. Cambian la ley y conquistamos la autonomía plena. Y empieza la autonomía plena. La autonomía que hemos conquistado ejerciendo el derecho a decidir entre lo lento y lo rápido, lo fuertemente dotado de competencia o lo no dotado. Competencia y rápidamente. 1982, elecciones, 1983, 1984, dimite Escudero. Aquel presidente legendario que había sacado 62 diputados de un total de 109, dimite. ¿Por qué? A los 2 años dimite Escudero. Bien, la única conclusión, y yo termino, es que la autonomía que conquistamos el 28 de febrero termina con la dimisión de Escudero en 1984. A partir de entonces se ejerce, desde la hegemonía socialista, socialliberal del PSOE, se ejerce una autonomía distinta a la que habíamos conquistado desde 1984. Por lo tanto, hay que reiniciar, como se dice ahora, hay que darle al botón de reiniciar. Hay que volver al 4 de diciembre, a aquel impulso, a cómo desemboca en el 28 de febrero y a ejercer un estatuto. Conquistamos el estatuto de competencias plenas y en 2006 hacemos otro estatuto, al mismo tiempo que lo hace Cataluña. Este estatuto que le han anulado a Cataluña por el Tribunal Constitucional, del cual deriva todo el follón que tenemos. Pues nosotros, que lo hacemos a la vez que Cataluña, con un mes de retraso, decimos, ¿qué estatuto vamos a hacer en Andalucía? El mismo que haga Cataluña. Es decir, Cataluña iba al máximo nivel y se lo iban a permitir como nacionalidad histórica, pues nosotros vamos a ese mismo nivel, con la paradoja que los artículos 14 más relectura de 30 y tantos que hizo el Tribunal Constitucional al Estatuto de Cataluña y los ánuló siguen vigentes en el Estatuto de Andalucía, pero con leyes solo no se va a ningún lado. Está ahí la ley, es muy importante, al máximo nivel, al nivel que tenía Cataluña hasta el 2010 cuando le anularon el Estatuto, pero o conquistamos el poder y cambiamos las cosas, o seguiremos con el 144, lo que rechazamos. Conquistamos el 151 y no se está aplicando desde la división de Escudero de 1984. No, al final, ¿no? Todo lo que decía Felipe de que no se está aplicando constitucionalmente esta cuestión territorial en Andalucía, pero al final de lo que estamos hablando es que nos está, como la Constitución del 73 al final nos está cumpliendo la mayoría de los artículos, de cómo se ha quedado vacía, cómo se ha quedado en papel mojado, y de ahí la propuesta que, o
la iniciativa de la apuesta de este partido por un proceso constituyente en España, ¿no? Partíamos con esta campaña Andalucía en pie, en el último comité central, de la necesidad de activar una campaña, esta concretamente, que nos permitiera de alguna forma desplegarnos por los distintas agrupaciones, distintos actos públicos por toda Andalucía. Este es el segundo, el otro día estuvimos Eva y yo también en Huelva, y ahora hay, como decía Gustavo antes, que ella también tiene distintos actos por ahí. Despliegue pues por toda Andalucía, con el objetivo claro de, en esta coyuntura, la necesidad, ¿no?, de actualizar el espíritu, ¿no?, del 4 de diciembre de hace 40 años, sobre todo en la coyuntura en la que nos movemos, que cada día parece que todo va más rápido y cuestiones que van cambiando con mucha rapidez. Entendíamos que era importante sacar esta campaña, que lleva más allá del despliegue que estamos haciendo, ¿no?, hablando con muchos compañeros, con muchas compañeras. Importante la incorporación de Eva con el gran trabajo que está haciendo en el Congreso, viendo las actas que ahora os explicará ella, y os sorprenderán muchos elementos que está descubriendo allí. Y sobre todo, ver la propuesta de aquí en adelante, ¿no? Hacia qué nos vamos a enfrentar en este momento. Es verdad que en la coyuntura actual, más allá de donde venimos, sobre todo partiendo un poquito, viendo más atrás, el 2008 con la crisis económica y el 2010 con la crisis política, cuando ya Zapatero tiene que de alguna forma rendirse a los pies de la troika y aceptar todas las medidas que nos estaban imponiendo. Recuerdo 6 meses que decíamos, quedan 3 debates de Estado importantes, y se planteaba a la mesa la cuestión del presupuesto con los nuevos recortes que iban a venir de Europa, y hablábamos de la cuestión de pensiones y el tema territorial, el tema catalán. Aunque venga desde hace años cociéndose, desde el estatuto que decía Felipe, que el propio Partido Popular le rechaza tras el Tribunal Constitucional, se ha venido cociendo, pero realmente no tiene un impacto real como ha tenido en este último mes en el resto del Estado, en cómo se ha polarizado el debate entre independentistas y la cuestión del gobierno central de Rajoy, este nacionalismo españolista, cómo de la noche a la mañana nos encontramos de nuevo con, son las percepciones que podemos todo el mundo ver, ¿no?, como al final las banderas y el discurso de banderas nos hizo mucho daño ganar el Mundial, nos estamos dando cuenta ahora, porque creó una emoción en torno a un icono como la bandera española. Yo recuerdo que hace 10 o 15 años llegó la banderita de España, la gente lo identificaba como que era facha, y la propia gente intentaba no llevarla, la gente, trabajadores, hoy no, y es normal, está normalizado, ¿no?, el sentido común de la gente. Entonces, en esta coyuntura de polarización, donde hemos entendido desde la propia campaña, y así lo manifestábamos en el último comité central, el papel que tiene que jugar Andalucía en este momento. Y lo que entendemos es que tiene que ser un papel protagonista y de llave, a una propuesta además muy concreta, que la tenemos trabajada y que sabemos cuál es, ¿no? Nosotros tenemos nuestro modelo de República Federal, como modelo territorial con el derecho de autodeterminación de los pueblos. El problema está en la coyuntura. Creo que estamos en un momento como cuando sube la marea, ¿no? Cuando estás en la playa y viene un tsunami y sube la marea, todo el mundo se dispersa, todo el mundo corre, pero yo creo que tenemos que ver que esa marea al final tiene que bajar. Y ha venido una marea enorme de nacionalismo español que cuando baje, creo que va a hacer que de nuevo empiece a apretar
el hambre. Hablaban en el documental, lo preguntado, de la necesidad de la construcción de conciencia de hambre. La conciencia de hambre. ¿Y a qué me refiero con eso? Que cuando baje la marea, de nuevo se van a evidenciar ciertas contradicciones. Cuando baje la marea españolista, tiene que evidenciarse de nuevo que cuando vas al hospital no sabes cuándo te van a dar cama. O cuando baje la marea de nuevo vamos a ver que al final sigues con la hipoteca y que tienes en la yugular al banco amenazándote por un desahucio. O el desempleo, el paro. Al final las contradicciones y los de clase que en el día a día se pueden ver. Yo creo que en este momento, Miguel lo planteaba y es en lo que basamos la campaña, es muy importante para cuando baje esa marea, el papel que tenemos que jugar los comunistas, de que la gente va a necesitar solidez. Solidez. Y esa solidez la podemos dar nosotros desde el partido. La solidez desde el punto de vista del discurso de clase, que creo que es el que tenemos que mantener, aunque parezca que ahora se evapora en una amnesia por la cuestión catalana. Cuando esa amnesia desaparezca, cuando la marea baje, al final la gente se va a tener que agarrar de alguna forma a algo sólido en ese sentido y creo que nuestra propuesta ahí es clave. La reivindicación de los derechos sociales, de los derechos laborales, los intereses de los trabajadores y las trabajadoras y la cuestión territorial, la cuestión de la República Federal. Hemos hablado, y lo venimos diciendo también desde hace tiempo, la necesidad del proceso constituyente. Y la cuestión es el cómo, y el cómo está muy relacionado con lo que decía antes de esa construcción de conciencia de hambre. ¿Qué capacidad somos capaces de tener para, desde nuestra propia herramienta, que es el partido, ir construyendo ese espíritu 4D realmente desde los conflictos que se están dando y desde los espacios donde realmente se están viendo las contradicciones de la lucha de clase? Tanto los conflictos laborales como en las puertas de los hospitales, que te vas a cualquier provincia, todos los días a la puerta de un hospital hay algún tipo de movilización. Si somos capaces de articular el conflicto, de articular, de meternos en el seno de él, es desde donde tenemos realmente que ir construyendo ese espíritu. No valen movilizaciones litúrgicas únicas y exclusivamente, porque esa partida la tenemos perdida. Tenemos que ir teniendo la capacidad para hacer proceso constituyente de ir tejiendo desde abajo todos los conflictos que se están dando en cada una de las provincias y evidenciar esos intereses de clase ante la lucha que se está dando actualmente. Nosotros hemos apostado por la ruptura democrática. Creo que a veces la coyuntura no nos puede atar de manos y de pies, de hacernos presos de nosotros mismos, sino que tenemos que tener la capacidad en todo momento de ver el largo, de poner el foco en el largo plazo, porque al final lo que viene es momentos como los que hemos vivido actualmente, que en 3 días te ponen el velo de una bandera y parece que todo ha desaparecido, ¿no? Cuando veíamos las imágenes de pronto recuerdo previo, no sé si era previo al 1 de octubre o después, de ver a provincias enteras con 2.000, 3.000 personas en la calle, el cantando era por ello, con las propias banderas, como la propia bandera del águila se ha normalizado, ¿no? en el periodo de un mes. Era muy chocante ver como el líder, por ejemplo, de Falange en Zaragoza reunía a más de 5.000 personas y le lanzaba un discurso, como en Córdoba teníamos a 2.000, en Almería otros 3.000, como el líder de Falange era capaz también de dirigirse a 5.000 o 6.000 personas también en Madrid. Un momento donde yo digo que esa bestia del franquismo que todavía parecía que estaba ahí escondido, de pronto ha salido por la cuestión territorial, y no me equivoco, Felipe Nieto yo creo que me puede rectificar, o sea, mucho mejor como en los momentos más importantes de la historia, aunque parezca que no ese fascismo emerge y la cuestión territorial ha tenido mucho que ver, pero la propia Segunda República, el tema catalán. Entonces el objetivo fundamental es el que nos pongamos de cómo desde Andalucía tenemos que hacer, Felipe hablaba de Susana,
del papel que está jugando Susana Díaz de inmovilismo total ante un momento donde se está poniendo en juego los intereses del país bajo el modelo territorial del Estado, y si frente a esa Susana somos capaces de ir tejiendo para construir un bloque, un sujeto de Andalucía que sea capaz de poner los intereses de clase encima de la mesa y poder reivindicar cuando estén las partes negociando. Vamos a un proceso de al menos de debate de la Constitución. Digo al menos de debate porque hasta hoy estaba pactado que, ¿no?, el PSOE daba el sí al 155 a cambio de la reforma constitucional. Cuando todo ha pasado, el propio Partido Popular le ha dicho al Partido Socialista que se les quite la cabeza lo de la reforma constitucional después de haberle apoyado el 155, ¿no? Se puede dar el debate de aquí a varios meses, 6 o 7 meses, y ahí es cuando tenemos que en todo este tiempo seguir articulando organización, seguir articulando discursos y sobre todo ver qué capacidad tenemos para desde abajo ir tejiendo alianzas en los propios conflictos que están dando, ir retroalimentando esa conciencia del hambre en Andalucía para que al final ese espíritu del 4D sea capaz de salir frente a este momento, ¿no?, de reforma o ruptura, que son los dos caminos para que se cierre esta crisis de régimen. Paso, después entraremos en debate. Y así ya luego empiezo ya directamente con actas, ¿no? No, yo quiero empezar antes de contar todo el proceso de investigación y demás, retomarlo por donde decían, porque hay una cuestión que me parece especialmente importante ponerlo sobre la mesa cuando hablamos del 4 de diciembre y cuando analizamos el tema de Cataluña. Es ciertamente un conflicto territorial, pero es una de las muchas expresiones en las que se resuelve la lucha de clases. Lo de Cataluña no se gesta y no sale ahora porque sí. Cataluña es de las comunidades autónomas, me parece que junto a Murcia, en el acumulado de 2008 a 2016, más ha aumentado la brecha de desigualdad social. No tiene los peores índices de paro, los peores índices de pobreza extrema, pero sí es donde más se ha ampliado esa brecha y donde los pobres empiezan a ser mucho más pobres y los ricos han sido mucho más ricos. Y esa desigualdad social, que empieza en 2008, que se va batallando poquito a poco, que aprovecha gran parte de la burguesía catalana para decir que estáis descontentos, es que España os roba. Todo eso se va acumulando y gesta lo que desemboca al final en entonces sí un conflicto territorial, pero que no viene nuevo, no se forma este año. En toda cosa porque el 9N fue del 2013, 2015. No, el primer referéndum que hicieron, que fue así como muy de Chichinabo, que también tenía el 9N, pero no me acordaba del año. Ya fue un preparatorio. O sea, de lo que estamos hablando es que los conflictos, o yo lo entiendo así, los conflictos territoriales no surgen de la nada, son expresiones. Ese descontento podría haber salido con una salida a lo Trump, como en Estados Unidos, y puede salirnos en el resto de España con una salida a los Ciudadanos, porque al fin y al cabo son expresión de la lucha de clases y lamentablemente creo que nos ponemos la pila en el entendimiento cultural de lo que está pasando, o la derecha tiene mucho más claro que nosotros cómo reconducir la lucha de clases, que para eso llevan ganando un montón de tiempo. Entonces, ese conocimiento de lo que está pasando y empezar a demostrar argumentos me parece fundamental. Esta campaña es fundamental para poner lo que decían mis otros compañeros antes que yo, poner la centralidad en la lucha de clases y empezar a decir, cuando os pase la borrachera de banderas, que esta borrachera de banderas os viene por todo el descontento acumulado que tenéis, empezamos a lanzar cosas serias también. Dice que la salida no puede ser nacional, no puede ser a través de la extrema derecha, no es un conflicto territorial. España tiene un problema territorial, pero no es un problema territorial por las comunidades históricas y por las banderas. Tiene un problema territorial de que el 80% del territorio está o en riesgo de despoblación total o con una brecha de desigualdad tan brutal que son datos que prácticamente ni vemos. Y Sevilla tiene unos cuantos barrios, por ejemplo, que están en ese limbo ya de pobreza tan extrema que no queremos verla. Y eso es a donde tenemos que dirigirnos. La mitad de España está vacía y tiene un conflicto territorial podrísimo. Te vas a Huesca o te vas a Soria, estamos hablando de que se mueren los pueblos y no saben qué hacer. Y esa yo creo que esa es la brecha territorial que nosotros tenemos que empezar a plantear. ¿Por qué digo que la derecha lo ha tenido siempre mucho más claro? Analizando las actas, yo creo que no están emocionando, ¿no? Lo que estamos viendo. No he visto fotos del asesino, no están las balas, no he encontrado nada verdaderamente de novela negra que me permita escribir mis memorias y retirarme ya el resto de mis días.
pero sí se ven cosas muy interesantes. Es un proceso a analizar más allá del hecho, y no me entendáis como que es un menosprecio, que no lo es, el hecho anecdótico del asesinato de Manuel José. Porque en la línea de lo que decía Felipe, o sea, sí se quería cortar eso. Pero no es solo cómo querían cortar esto, sino todo el proceso que significó y lo que podía derivar de él. Lo más interesante de las actas, a mi forma de ver, es que en un primer momento sí se es capaz de responder, es decir, ocurre el asesinato el 4 de diciembre y rápidamente el Ministerio de Gobernación manda el 14 de diciembre a alguien a hacer un análisis de qué había pasado. Preguntarle a la Policía Armada, preguntarle al delegado del gobierno, preguntarle a todo el mundo qué había pasado. Ese primer informe es demoledor. Se está planteando constantemente, la policía actuó de manera del todo injustificada, se quedó un retén de 30 policías, querían disparar al aire, pero oye, que están disparando al aire y al suelo te lías y se les escapó una bala. Plantean que hay medidas disciplinarias, no dicen cuáles, pero plantean arrestos, expedientes, quitaron de medio a policías. Queda como muy claro que eso es lo que había pasado, que la policía, no solo cuando ocurre lo de Caparrós, sino antes, en Diputación, en las cargas, cuando intentan poner la bandera, y después en el puente de Tetuán, actúa de manera injustificada. Y no solo el 4 de diciembre, sino el 5 y el 6, donde se dan cargas policiales en los barrios de la periferia de Málaga, y eso sí que ya completamente injustificado, porque ya allí no pasaba ni cortejo, ni había mani, ni había de nada. Pero hay una parte, una vez que ha dicho todo eso, hay una parte como de recomendaciones. Y dice, hombre, esto es así. Pero si esto sale a la luz pública y ustedes lo explican así, están, y dice textualmente, alimentando los focos insurrectos. Y ese es el informe que el Ministerio de Gobernación le da a la Comisión. Ella pone una comisión. El primer informe de la ponencia, en esa comisión que hubo de diputados que estudiaban el caso y que iban a hacer, el informe es muy demoledor también, recoge lo que dice el informe del Ministerio de Gobernación y es al que más crédito da, porque recogen más encuestas, hablan con la ciudadanía malagueña que quiso declarar, piden informes al gobernador civil y otros informes van suavizando, pero la ponencia tiene muy claro que ese primer informe, en el que se basa toda la investigación profunda que hace el Ministerio, es al que dar más crédito. Y no sabemos muy bien qué, porque esto ya no forma parte de las actas. En el transcurso de un año, porque luego es en noviembre del 78, cuando ya pasa a pleno, cambia radicalmente la postura. Ese informe ya no se le tiene en cuenta, y es un informe que no está ni cercenado, ni me han tachado los nombres, ni nada, es un informe oficial entero. Cambian radicalmente la posición y hablan de tres conclusiones en la comisión de encuesta. La primera, por eso digo que la derecha se lo tiene muy claro, es que todo el estallido del 4 de diciembre surge por un contexto socioeconómico muy grave que tenía la ciudad de Málaga. Y efectivamente, mirando las estadísticas, en aquel momento Málaga jugaba los niveles de paro de los más altos de Andalucía, tenía unos índices de pobreza y de falta de desarrollo muy grandes, y entonces plantean que lo primero que tienen que hacer es liberar los presupuestos generales, que además se coincidían en el debate en cercanía, tienen que liberar una partida extraordinaria de inversiones para Málaga. Esa fue la primera conclusión. O sea, pagar la paz en la ciudad de Málaga. Además hablaban de los destrozos que se habían hecho. La segunda conclusión, que es absolutamente surrealista, es que la culpa de todo la tiene el comité organizador porque había priorizado la bandera andaluza frente a la nacional, entrando en controversia y por tanto alimentando a las fuerzas de extrema derecha y extrema izquierda que se enfrentaron. Hombre, priorizar la andaluza pasó en todas las provincias. Lo que no pasó en todas las provincias es que el presidente de Diputación no quisiera colgar la bandera andaluza en la puerta de Diputación, que son Málaga sin caso. Pero de momento le dan la vuelta a la tortilla y la culpa es del comité organizador. ¿Por qué el Partido Comunista y el Partido Socialista votan a eso que sí? Porque en realidad sí había una parte de verdad cuando desarrollan de que se les había sobrepasado el servicio de orden la cantidad de gente que había. Entonces, en un momento de sentirse mal
decidieron aceptar ese punto. Es cuanto menos curioso. O sea, porque la parte del servicio de orden era cierta, pero podían haber tenido un voto particular sobre el comité organizador. Y el tercer punto, que es el que ya cambia totalmente el escenario, es el que se dice no hay ninguna responsabilidad política, ni siquiera la convicción moral de que los representantes madrileños tuvieran nada que ver. Ese punto lo pone sobre la mesa OCDE, cuando justo después del primer informe del Ministerio hay una réplica del comité organizador firmada también por OCDE, la que tiene la división del presidente de Diputación y el gobernador civil. División que se da, efectivamente, aunque ninguno fue a su casa a pasar hambre. Uno se hizo responsable de correos a nivel estatal y el otro no sé dónde acaba, pero vamos, de ahí se los quitaron del medio por la desafección al pueblo de Málaga y no permitir que se pusiera una bandera andaluza. Por ese motivo, cesan a estos dos señores y un año después se aprueban unas conclusiones en las que esos señores no tenían responsabilidad ninguna y que lo de la bandera, la desafección, no, que la culpa era del comité organizador. El Partido Socialista y el Partido Comunista en el último punto no están de acuerdo y emiten un voto particular. Hacen una defensa y dicen que no va a haber responsabilidades políticas, claro, pero no solo de estos dos señores, que habrá que dirimir. Porque nadie reconoce haber dado la orden de disparar. Empiezan a preguntar, ni los brigadas, ni los mandos, ni el comandante, ni el jefe de dotación, nadie había dado la orden de disparar. El gobernador civil dice que sí, pero de despejar solo, que quitaran a la gente de dotación y ya está. Y siguiendo ese entramado dicen, pues entonces no hay nadie responsable. Fueron los 32 policías que quedaron allí de manera individual los que decidieron disparar y de manera individual pues mataron a alguien. Tienen la poca vergüenza de en uno de esos apartados decir que en el cómputo de riesgos y recursos que no había salido mal, porque por los follones que hubo solo un muerto. Y lo pone así. Yo creo que, supongo que, a ver, son 40 años de franquismo y la gente pues seguía con los mismos métodos y entonces pues el planteamiento de la exposición de los hechos eran así, de que no había salido mal, solo un muerto no había salido mal. Sí, bien. Y nada, ¿qué es lo interesante de esto? Yo creo que los aprendizajes que podemos hacer, el primero, que la derecha siempre tiene claro que la lucha de clases está detrás. La falta de inversiones y el contexto socioeconómico y el desarrollo de un territorio es clave para entender qué ha pasado y es clave para callarlo, si quiere en un momento determinado a través de determinado tipo de subvenciones o modificando lo que sea. Y ahí se vio muy claro, fue el primer punto. Un punto además al que no se puede poner nadie, porque a ver si Tomás García, diputado del PC, no podía volver a Málaga si vota en contra de inversiones para Málaga, me imagino, o sea, tienen que votar a favor. Pero que lo tienen mucho más claro. Tienen mucho más claro que hay determinadas cosas que no pueden salir. O sea, el que estas actas no se dejen ver todavía es absurdo. O sea, de verdad, no he terminado de verlas en su totalidad, pero dudo mucho que aparezca ahí que Adolfo Suárez mató a Caparrós. No va a haber mucho más. Es una cuestión de hegemonía cultural. De tengo un relato idílico de la transición y no lo voy a tocar. Y todo lo que llegó a Andalucía y el estatuto fue regalado, tanta gente hubo en la calle y tantas cosas no pasaron. Y es el no querer tocar nada. Entonces yo creo que una parte fundamental, sobre todo en este contexto que tenemos ahora mismo, es conocer cómo se dieron estas cuestiones, porque ahora tenemos la segunda transición. El 135, el 155 es la recentralización que no se pudo dar porque la gente se tiró a la calle en el 77 y ahora la van a dar porque la gente está tirándose a la calle por otra cosa. Y tienen el contexto perfecto para justificar que la gente además entienda, acepte y aplauda el proceso de recentralización. El 135 porque todavía no se han enterado muy bien y mira que llevamos un tiempecito, pero es la intervención de los ayuntamientos, la recentralización del Estado de dice, trae para acá las competencias. Antes he quitado los recursos, pero ahora ya, como te estoy dejando tan ahogado, te estoy quitando también las competencias. Y ahora con el 155 los territorios, 3/4 de lo mismo. Y seguirán profundizando. Y en todo eso, lo más interesante es ver cómo están situados cada uno de los actores. ¿Qué hicieron cada uno de los actores en la primera transición y qué van a hacer en la segunda? El Partido Socialista lleva un mes que está constantemente votando en contra de las propias medidas que en su momento metió su gobierno. Sea la ley de biodiversidad, sea llevando un señor que es abiertamente contrario al matrimonio gay. O sea, está dejando sus banderas por ahí en ese viraje hacia el centro, hacia el proceso de recentralización que hoy ni tan mal le viene. Porque si mañana gobiernan, sus alas están las mismas. Y ese es el proceso que tienen ellos en la cabeza.
Sí que yo creo que lo interesante de todas las actas, de todos los estudios que estamos haciendo, es ver que estamos en un proceso de segunda transición, que se dan condiciones en algunos casos con mucho paralelismo y que si no estamos en la calle, las pocas concesiones que se pudieron arrancar en aquel momento están en serio peligro y que los actores que había se han movido todos de manera bastante clara. Entonces habrá que ver nosotros si tenemos que seguir entiendo que sí, tenemos que seguir con Andalucía en pie y luchar porque ese proceso de segunda transición no se consume y no se consuma y desde luego qué pilares tenemos que poner para que ese proceso constituyente la gente lo entienda, que es algo del día a día. El proceso constituyente no es comer todos los días, es tener un trabajo digno, y ese es el grandísimo reto que tenemos cara a este 4 de diciembre. Y creo que me he enrollado, pero yo no. Bueno, si os parece, quien quiera intervenir, hacer alguna pregunta y abrir el coloquio, levante la mano, se identifique y realice la pregunta, sobre todo para